Ayer el presidente Mauricio Macri, inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. Facundo Moyano, Eduardo Amadeo, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Y a usted qué le pareció el discurso, su primera impresión? A ver, creo que es entendible el optimismo que le puso el presidente al discurso y teniendo en cuenta el año electoral. Ahora, la verdad que me parece que el discurso estuvo alejado de la realidad. Creo que el presidente, teniendo en cuenta lo que fue el 2016, fue un año donde no se mejoró ningún indicador social, donde las variables económicas no se corrigieron, donde uno de los principales puntos que se había propuesto el gobierno, en realidad en la campaña, el presidente Mauricio Macri, cuando aún no lo era el tema del déficit fiscal. Bueno, fue el déficit más grande de los últimos 12 años. Creo que el discurso tendría que haber apuntado a conciliar, a reconocer. No pudimos lograr los objetivos que nos habíamos propuesto. No solamente no se alcanzaron los objetivos, sino que lamentablemente para la Argentina y para los argentinos se empeoraron todas las cuestiones que estaban mal. Más inflación. 2015 hubo un 26%, según el CIFRA, que es el Centro de Estudio de la CTA, un 41% el año pasado. Digo, y si bien hoy está bajando la inflación, es producto de la caída del consumo, que en el 2016 fue de un 2,3%, la industria cayó un 4,6%, la economía cayó un 2,3%, el poder adquisitivo del salario para el sector público y para los jubilados entre un 8 y un 10%, la merma fue, la construcción sigue cayendo, la industria sigue cayendo un 1,1% en enero. Entonces digo, esta realidad es la que a nosotros como oposición, y creo que a todos, nos dejaría tranquilos porque por lo menos, más allá de que las cosas están peor, por lo menos tenemos un presidente que reconoce que las cosas están peor. Y si partimos de reconocer que las cosas están mal, peor de lo que se encontró el gobierno, creo que es un punto de partida para empezar a mejorar. ¿Y a usted, diputado, qué le pareció? Primero, desde el punto de vista personal, vi un presidente con capacidad de liderazgo, un presidente liderando, un presidente... Basta ver la cantidad de veces que el presidente habló de futuro, un presidente decidido, además es su gesto final de dirigirse a la gente sin papeles, planteando a dónde quiere ir con mucha fuerza. A mí me pareció muy energético, para nosotros fue muy importante. Pero vamos un poco a los temas que se ha planteado la oposición respecto del fracaso. Sí. Y si me dan 3 minutos, estaba escribiendo recién. Si es uno, mejor. Sí, prometimos la lucha contra el narcotráfico. Aumentó 30% el decomiso de cocaína, 600% el éxtasis. Hemos cambiado la fuerza de seguridad. Prometimos iniciar la interconexión de la Argentina, 1.100 kilómetros de autopistas en construcciones. Prometimos bajar la inflación. Con el problema de la enorme herencia de los atrasos, la inflación del último semestre está claramente por debajo del 10%. Prometimos reformar la justicia, un paquetón de leyes que hemos aprobado con el apoyo muy importante de la oposición, que van a cambiar la justicia en la Argentina. Tuvimos el mayor porcentaje de inversión social de los últimos 20 años de la Argentina. 1 millón más de chicos con la asignación universal. Los jubilados, 1 millón de jubilados ya cobraron la reparación histórica. Prometimos levantar el agro. Solo en el trigo, récord histórico. 250.000 viajes más para los camioneros, Facundo, 75.000... No, yo no soy camionero. Bueno, pero por la familia, 75.000 viajes más que el año pasado. Con el agro vamos a batir todos los récords, con todo lo que esto significa. Prometimos diálogo político, hemos hablado con todo el mundo. Prometimos una democracia a pleno, hemos tenido un año legislativo fantástico. Pleno funcionamiento de la democracia, el INDEC, salir del default. La inversión, un dato que hoy nos dio el ministro Duhovne en reunión de gabinete, la inversión en el último trimestre va ya con un aumento del 10%. Cambiar la productividad, el acuerdo de vaca muerta que logró el presidente, energías renovables, etc. El presidente tomó 2.200 decisiones en este año, lo cual además relativiza el famoso tema de los errores frente a este volumen de acciones. Entonces, ¿no? Los errores son los que reconoció el presidente, son los que han empeorado todos los indicadores sociales. Recién decía un dato importante el diputado Amadeo con respecto a la asignación universal por hijo, ¿no? Que aumentó 1 millón. O sea, yo no sé si es un dato bueno o un dato malo. Y más teniendo en cuenta que en el volumen, lo que representa eso, o sea, el chico que cobra la asignación significa que su padre está en la economía informal.
Por lo tanto, que aumente 1 millón la asignación universal por hijo, o que se haya aumentado la partida para las asignaciones sociales en el presupuesto en un 35%, está un poco en contra de lo que sostenía el PRO como discurso, ¿no? Porque, o sea, eran los planes de trabajar y demás. Bueno, ha aumentado en el presupuesto un 35% la partida. Por otra parte, el diálogo. Ahí hago un paréntesis y digo, se me genera un interrogante, ¿no? Es un diálogo que en algún sentido está forzado por la propia composición, por ejemplo, en el Congreso de la Nación. O sea, vimos gestos de no intención de dialogar del gobierno. La ley de ART, cuando el propio, inclusive a ustedes como diputados del oficialismo, el presidente le falta el respeto cuando se excluye, por ejemplo, a los familiares de los funcionarios para el blanqueo. Usted lo sabe bien, Nelson. Habíamos votado una cosa en el Senado y en diputados y el presidente sale con un decreto y modifica eso. Entonces, ¿dónde está el diálogo? Porque nosotros promovemos el diálogo, pero después, digo, con la ley de ART, tiene media sanción. Una ley de ART bastante cuestionable, ¿no? Que roza lo inconstitucional, que es cierto, porque crea una instancia administrativa previa. No, pero a ver, ¿le falta respeto a ustedes? Déjame opinar un cachito. Primero, respecto de los chicos tienen hambre. Y no es un problema del discurso del PRO, es un problema de la actitud del PRO y la decisión del PRO. Si hay 1 millón de pibes que tienen hambre, nosotros pusimos la plata que había que tener. Y tuvimos duras luchas ideológicas con la derecha. En todos los programas de televisión venían los economistas de la derecha a decir, estos tipos están dilapidando. Hemos invertido más que nunca en que no tengan hambre esos chicos. Con sus economistas. Segundo, el presidente nos marcó una línea de trabajo fantástica. Yo anoté, y me olvido de alguna, 16 leyes que van a seguir transformando la Argentina. Bueno. La ley de evaluación docente, el mercado de capitales, la ley contra el PACO, la reforma de la coparticipación, la ley del primer empleo, que necesitamos que ustedes desde el sindicalismo nos ayuden, la ley de los emprendedores. Mientras no sea precarizadora como la que intentaban poner, seguramente. Y eso es diálogo, lo queremos hacer juntos, pero este presidente con vocación de líder no solamente cumplió con lo que había prometido, sino que además marcó un nuevo rumbo. Por eso habló tanto de futuro. Este presidente además que ha logrado que la economía ya no solamente porque no le conviene hablar de presente, Amadeo. Si habla de presente, tiene que reconocer que no ha logrado ninguno de los el presente es el que te leí recién. A ver. Bueno, yo acabo de leer el presente de datos del INDEC, o sea, no estoy inventando nada. El presente cuando vos hablas es todo lo que te leí recién. Cuando usted habla, te puedo tutear, no hay problema. Bien. Cuando vos hablas de los chicos que tenían, bueno, son los mismos chicos que tienen hambre que generaron las medidas económicas que tomó el gobierno. Es cierto, los chicos vienen arrastrando el hambre de hace mucho tiempo. Había mucha pobreza, seguramente. Y fuimos muy críticos a eso. Pero el 1.400.000 de pobres más en la Argentina, con los datos de la UCA y con los datos de el propio INDEC, son los que se generaron a partir de la gestión de ustedes. Digo, esto no es un invento. Cuando salgan ¿Vamos a ahora, discutir con datos o vamos a discutir con voluntarismo? Cuando ahora no, son todos los datos. Acabamos de crear, hoy nos dijo el ministro, 80.000 empleos en los últimos 4 meses, con lo cual la crisis que sufrimos, porque fue realmente una crisis muy compleja de resolver, porque había que salir del desastre, hoy día ya está pasando a una velocidad inclusive mayor. Miguel Bain, que hubo de ser ministro de Scioli, si Scioli hubiera sido presidente, Dios nos libre, dijo ayer, la Argentina va a crecer al 4%, después de 5 años de no crecer. Pero Miguel Bain también dice, si el gobierno pretende que el salario sea de un 18%, el país no va a crecer lo que se estima. También lo dijo Miguel Bain. El tema acá, cuando el presidente habla de futuro, el presidente dice inversión, el presidente dice autopistas, el presidente dice producción del campo, el presidente dice el menor costo de capital de la historia. Por lo tanto, yo sé que ya estamos sobre el final, repito lo que dije al principio, doctor. Yo vi un presidente con vocación de liderazgo, un presidente que sabe dónde va, un presidente que cumplió buena parte de lo que prometió y un presidente que nos dejó mucho trabajo en el Congreso. ¿Y usted? No, la verdad es que más allá del liderazgo que ve su propia fuerza, creo que hizo un discurso que justamente apuntaba a consolidar lo propio. Me parece que no se han alcanzado la mayoría de los objetivos que se propuso el gobierno. La situación de la Argentina es peor respecto al 2015. Después podemos analizar muchas otras cosas. Hay sospechas de corrupción. Creo que el presidente, cuando habla de
que va a pedirle a la Oficina Anticorrupción y 2 decretos. Me parece que no es la forma, creo que es la justicia la que tiene que avanzar y creo que es el Congreso de la Nación, es el que tiene que legislar al respecto. No se regula desde un decreto, sino se regula desde el control del legislativo y desde la justicia. Y me parece, Nelson, a ver, yo hablo con datos. Los datos hablan de que el gobierno ha empeorado los indicadores sociales. Estos son datos. Absolutamente todos. Y aparte nos endeudamos por 40.000 millones el año pasado y 30.000 millones. La otra alternativa era subir los impuestos o bajar el gasto. No lo íbamos a hacer. Diputado, muchísimas gracias. Ojalá este año tengamos el debate sobre estos temas con la profundidad que la realidad exige. Va a ser un gran año parlamentario. Ojalá sí lo sea para el país. Muchas gracias. Ya venimos.